Hola a todos, ¿qué tal? Vivimos en un país, España, que a pesar de no ser uno de los países más grandes del planeta, ni mucho menos, es uno de los países que más riqueza a nivel de paisajes tiene. Tenemos paisajes de costa, tenemos paisajes de bosque, tenemos paisajes de desierto, tenemos paisajes húmedos, y esto hace que tengamos una gran variedad de fauna y flora. Tenemos muchísimos parques naturales que están protegidos para cuidar de esas plantas y de esos animales. Y podemos dividir los paisajes de España en 4 grandes grupos. Bueno, pues del primer paisaje del que vamos a hablar va a ser del paisaje mediterráneo. Hay que decir que el paisaje mediterráneo se da en la costa mediterránea del país, ¿vale? Y que el clima que encontramos en esta zona también se llamaba clima mediterráneo. La característica principal de este clima era que llovía bastante poco durante todo el año. Por eso, la vegetación que vamos a encontrar en este paisaje es la mayoría de árboles de hoja perenne, es decir, de alcornoques, de encinas y de pinos. También nos vamos a encontrar algunas zonas de matorrales, como pueden ser el tomillo, la jara o el brezo. Y después, en las zonas más áridas de la costa, nos vamos a encontrar un nuevo paisaje, que es el paisaje de estepa, que está dentro de este paisaje mediterráneo, con plantas como el esparto y el palmito, ¿vale? Que son plantas que, como podéis imaginar, tampoco necesitan mucha agua. El segundo paisaje del que vamos a hablar es el paisaje atlántico y se corresponde con el clima oceánico. Si recordáis, el clima oceánico era un clima que estaba en la zona norte de nuestro país y que se caracterizaba por tener temperaturas suaves. ¿Por qué tenía temperaturas suaves durante todo el año? Porque la cercanía del mar hacía que regulase la temperatura, ¿vale? Esto va a provocar que en esa zona llueva mucho. Bueno, pues los bosques que nos vamos a encontrar van a ser bosques de hoja caduca y de praderas siempre muy verdes. Recordamos que necesitan temperaturas muy suaves, pero también necesita que haya mucha humedad. Por eso nos vamos a encontrar bosques de castaños, de hayas y de robles. Y es cierto que los humanos, con el paso de los años, hemos ido introduciendo otras especies de árboles, como han sido los pinos y los eucaliptos. El tercer paisaje del que vamos a hablar es el paisaje de montaña. La vegetación del paisaje de montaña va a depender de 2 factores. El primero de ellos, la altitud, y el segundo de ellos va a ser la orientación. ¿Vale? No es lo mismo que la parte de la montaña donde están las plantas esté hacia la zona norte que esté hacia la zona sur. Por lo tanto, esto va a determinar el tipo de plantas que haya en cada parte, ¿vale? Además, hay algunas plantas que se adaptan mejor al frío y hay otras plantas que se adaptan mejor a la falta de oxígeno. Según subimos una montaña, nos vamos a encontrar diferentes tipos de vegetación o diferentes tipos de paisaje. Al principio nos vamos a encontrar árboles de hoja caduca, como puede ser el haya. Luego vamos subiendo y nos vamos a encontrar árboles en forma de cono, son los que se llaman las coníferas, como el pino. Y por último nos vamos a encontrar arriba del todo de la montaña con matorrales y con praderas. Bueno, pues esto es el tercer de los paisajes, el paisaje de montaña. Por último, tenemos el paisaje canario. El paisaje canario se corresponde con el clima subtropical. Que os acordáis, llovía muy poco durante todo el año, ¿vale? También va a depender la vegetación de 2 factores, exactamente los mismos 2 que el clima de montaña, es decir, de la altitud y de la orientación que haya, ¿vale? En las islas del este de Gran Canaria, y después tenemos también la zona sur de Tenerife y la zona sur de Gran Canaria, los terrenos son muy áridos. Esto significa que las especies se tienen que adaptar a la falta de agua y nos encontramos con vegetación como son, por ejemplo, los cactus. También tenemos zonas muy húmedas, ¿vale? Y estas zonas húmedas crecen bosques muy frondosos y es lo que ahí llaman la laurisilva. Vaya nombrecito, laurisilva. Y por último, en las zonas elevadas hay una especie también que crece allí que se llama el pino canario. Bueno, pues ya hemos terminado, ya veis qué fácil. Espero que hayáis aprendido mucho sobre los paisajes de España y que os haya divertido. ¡Adiós!